Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar desde luego muy pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana, madrugada, ahora que hemos tenido ya la presencia de fuertes vientos, ¿verdad? Y bajas temperaturas que de acuerdo al pronóstico se van a mantener para las próximas horas. Desde ya abrigue muy bien a los niños y especialmente a la tercera edad, para evitar sufrir cualquier situación de resfriados, así como también busque protegerse de los vientos y sobre todo también guardar la seguridad pertinente, porque de acuerdo a los informes técnicos son fuertes vientos que estarán acechando el territorio nacional. Así es que desde ya usted muy pendiente también. Esperamos que poco a poco vaya normalizándose la situación del agua para muchas familias que han sufrido en los últimos días, desde el fin de semana, una situación pues muy precaria, difícil en cuanto a el color y la contaminación del agua potable. Hemos visto muy activos a los diferentes ministerios, los diferentes funcionarios del gobierno, tratando la manera de paliar esta situación. De hecho, no hemos tenido la participación de funcionarios, los hemos solicitado para poder de alguna manera tener la opinión de ellos, pero están atendiendo la emergencia y en su momento esto pase, vamos a tener desde luego lo que sería ya la postura oficial de cómo se está resolviendo esta situación. De hecho, hace unas horas el presidente de la República posteó en su cuenta en Twitter que ya se tiene prácticamente resuelto el problema y ya se sabe qué es lo que ha pasado, pero que mayores detalles al respecto se estarán generando hoy en una conferencia de prensa en horas de la tarde, noche de nuestro horario. Así es que desde ya vamos a estar pendientes, ¿verdad?, para poder conocer de cerca cuál es el informe que se va a tener precisamente con relación a este punto que, de acuerdo a los mismos funcionarios de gobierno, ya está entrando en una situación bastante normalizadora. Así es que esperamos que esto sí pase. Ahí está el tweet, por cierto, que el presidente posteó hace unas horas, donde dice: hemos encontrado la solución al problema de las algas en la planta potabilizadora de Las Pavas. El agua ya está libre de algas, toxinas, olor, sabor o colores extraños. Daremos conferencia de prensa mañana a las 7 p.m. en Casa Presidencial. Más adelante él aclara que mañana es hoy a las 7 de la noche. Así es que vamos a estar muy atentos de esta situación, pero esperamos que desde luego ya se esté normalizando la situación. Hoy queremos aprovechar también esta mañana, como siempre, ofertándole a ustedes temas de mucho interés para ser estudiados desde varios ángulos del análisis. Un tema que ha venido subsiguientemente acarreando mucha atención de los gobiernos y de políticas que vamos a evaluar esta mañana con nuestros invitados. Vamos a hablar del impacto socioeconómico y humano que tiene el tema de la migración. Quiero darle la más cordial bienvenida a Juan José García, experto en el tema. Gracias por acompañarnos, Juan José. Gracias, Ernesto, por invitarnos y discutir un tema que es fundamental para el país y que genera crisis permanentemente. Así es, y desde el punto de vista sociológico tiene también muchas aristas, tiene muchas respuestas, como ya en el pasado lo hemos analizado contigo. Te agradezco muchísimo la presencia. También me acompaña el doctor Óscar Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva, hoy presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, con quien vamos a analizar el impacto también económico y social que esto tiene dentro de la estructura del país. Gracias por acompañarnos, doctor Cabrera. Muy buenos días, Ernesto. Un saludo a la población salvadoreña y a los panelistas. Creo que es un tema de gran importancia y sobre todo en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Así es, y en efecto no podemos dejar de lado lo que significa la parte humana,
Nos acompaña hoy el sacerdote y comunicador, director del periódico digital Nuestra Iglesia, el padre Edwin Baños, a quien le doy la más cordial bienvenida y me siento muy complacido y muy halagado que haya aceptado la invitación y compartir con nosotros en este set. Gracias por acompañarnos, padre. Buenos días, Ernesto y colegas aquí panelistas, y buenos días a todo el pueblo salvadoreño. La Iglesia tiene mucho que decir. De hecho, el pueblo de Israel, el mismo Señor Jesucristo ha sido un migrante y un inmigrante también, ¿no? Y entonces tenemos mucho que decir esta mañana, así es que no le cambie. Así es, en efecto, será muy importante conocer también su punto de vista. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que participen. El día de ayer hemos sido testigos de la información que nos ha llegado a partir de esta octava caravana, si no mal no recuerdo, Juan José. Séptima caravana que se ha generado entre Honduras. Creo que en el país fue de alguna manera, a pesar de haberse, ¿cómo se le llama?, ser intervenida por la autoridad, creo que siempre partió rumbo al norte. Sin embargo, hay que reconocer que se han generado fuertes enfrentamientos entre la frontera de Guatemala y Nicaragua tras el paso de los marchantes. Ahí están precisamente estas imágenes de las cuales hemos sido testigos, y quiero ponerla en perspectiva para ver ese cuadro que de alguna manera es el punto de análisis y partida que hay que tener para poder estudiarlo esta mañana con la presencia de todos ustedes. Amigos que nos sintonizan, vamos a invitarles a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio, para que ustedes nos den sus puntos de vista. Ahí está, me gustaría que sigan dejando estas imágenes porque representan ese lado humano, ese dolor y esa acción de desesperación. La gran pregunta que vamos a agregar también a este componente de estudio es la política migratoria de los Estados Unidos frente a países como el nuestro. ¿Qué habrá pasado si al final se tenía previsto de que fueran estos países los que retienen precisamente este tipo de caravana? Tienen la palabra los tres para el análisis pertinente del tema. A ver. Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que las caravanas se han convertido en una modalidad nueva de migración. A pesar de esos obstáculos que estamos presenciando en este momento en su televisor, la población centroamericana, especialmente de los tres países del Triángulo Norte, han propuesto, por así decirlo, una nueva modalidad de migración. Y esta modalidad nueva de migración, a pesar de estos hechos violentos que violan flagrantemente los derechos humanos de las personas migrantes en este caso, tiene una particularidad muy importante que tiene consecuencias luego en el tipo de migración que generan las caravanas. Y es que las caravanas logran algo que la migración irregular no lo habían hecho, la visibilidad. Son visibles. Eso ocurre todos los días con los migrantes irregulares, es decir, los golpes, la violación de sus derechos, la violencia contra ellos, el robo, el hurto, el asesinato, ocurre todos los días. Cuando yo estaba en la Cancillería logramos recabar información sobre esa violencia que ocurre diariamente sobre nuestros migrantes irregulares. Entonces, lo que ocurre ahora es que la prensa, el mundo, pone los ojos sobre esta violencia. Y eso tiene consecuencias importantes, porque por lo menos en tres áreas. En primer lugar, reduce la vulnerabilidad. Es decir, si la prensa está tomando estos videos, poniéndolos en los medios de comunicación, si las redes sociales están activas señalando esta violencia, las autoridades lo van a pensar 3 o 4 veces para poder hacer estas cosas, ¿no? En segundo lugar, también les da un poder político que no tenían los migrantes irregulares. Ahora son sujetos políticos, y pueden establecer un diálogo y una negociación política con los gobiernos y con las estructuras de la sociedad civil. Y esto es muy importante, porque empodera a la población migrante, porque le da voz, porque le da incidencia política. Y en tercer lugar, creo yo,
y esto es muy importante, es que la unidad y la solidaridad están presentes en esta nueva forma de migrar. Se han convertido entonces pues en una fuerza social, una fuerza política que asusta a los gobiernos. Y más Tan aún, lo asusta que el gobierno ayer estuvo, desde la noche del domingo, ¿no? Estuvo presente en El Salvador del Mundo, tratando de convencer, de llamar, de que no se vayan, ¿verdad? Y la migración demuestra que no bastan llamados a la cordura, llamados para detener a este flujo. Un testimonio de nuestro colega periodista Samuel Arias, que entrevistaba a un marchante que realmente con sus lágrimas, ¿verdad? Y su lloro, explicaba que él prefiere mejor partir y no quedarse acá. Vamos a ver el resto, ¿no? Es importante ver estas caravanas. Los medios de comunicación ya se ocupan de eso, pero hay mucho dolor porque sabemos que son hermanos nuestros que parten y con todo su camino incierto. Quisiera detenerme en la obra que hacen personas de buen corazón y la iglesia también en el camino, en el paso de estas personas. El Papa Francisco ha hecho siempre llamados para que a estas personas se les ayude, se les acoja, se esté cerca de ellos, y con las cosas tan básicas, ¿no? Como es el agua, la comida, y para que se den un baño al paso, ¿no? Hay centros de acopio para esas personas que caminan. Es importante también los distintos llamados que hacen los políticos a que no continúen. Sin embargo, las causas de toda migración es el desempleo, es la violencia, es la guerra, es el hambre, y las personas deciden irse por eso, ¿no? Fíjense que cuando nosotros vemos esto con los datos históricos, y yo quisiera poner algo aquí de la Biblia, realmente en toda la historia humana ha habido migración, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo nómada, migrante, andaba de país en país. El Señor Jesús también, ¿no? Desde pequeño, ¿por qué tiene que irse María y José hacia Egipto? Porque Herodes quería matarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué se va mucha gente? Porque ya no pueden vivir en sus colonias, en sus barrios, porque les han amenazado por extorsiones, etcétera. Entonces, por eso decide la gente. Uno de los migrantes decía: ¿por qué me voy y qué es lo que quiero? Vivienda digna y trabajo. Cuando miramos este grupo, gracias a Dios, ha sido pequeño ¿no? Han sido 50 personas. Sí, claro. Los anteriores iban de 200, 300, 500. Y fueron intervenidos, sí. Ha sido menos. Entonces, lo que vemos nosotros en estas personas que cogen camino es que buscan siempre una vida mejor. Y allá, al paso, pues hay que apoyarlos. Bueno, a mí me parece muy interesante el tema de la modalidad en la que ha entrado el tema de la migración, como lo decía Juan José, porque entiendo que ahora está como es como una migración más organizada, ¿no? De hecho, es parte de la mirada con la que la autoridad está viendo quién está organizando todo esto. A ver, doctor Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, solo brevemente cuénteme qué es, para poderla tener, es la primera vez que lo tenemos ya con esta nueva presentación, y luego pues entrar obviamente el tema. Sí, muchas gracias, Ernesto. Esta fundación tiene como objetivo evaluar y analizar cuáles son los principales problemas estructurales de la región centroamericana. El padre ya nos mencionaba, Edwin Baños nos mencionaba ciertos factores estructurales que son comunes en la región centroamericana y que están posibilitando que la migración sea de esta naturaleza. Primero, los altos niveles de violencia e inseguridad en la región centroamericana, la falta de empleo digno, los elevados niveles de desigualdad. Esos son como uno de nuestros grandes objetivos en la Fundación: trabajar y encontrar mecanismos y propuestas de políticas públicas para que la región centroamericana se integre.
El 24 de diciembre, casualmente, la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica emite su primer manifiesto y el tema que nosotros abordamos fue cuáles son las causas estructurales de la migración irregular en la región centroamericana. Creo que si solo vemos el problema solo desde El Salvador y no abordamos la región centroamericana, que está sufriendo incluso peores circunstancias que El Salvador, y también, sobre todo, hay que empezar a debatir cuáles son las propuestas que necesita la región y específicamente El Salvador para reducir esta migración. Los factores estructurales de la migración irregular, una de sus raíces, por un lado, decíamos la violencia, la inseguridad, también los efectos del cambio climático. La región centroamericana es uno de las regiones con mayor impacto, pues del impacto del cambio climático, valga la redundancia. También hay otros elementos, como mencionábamos, pues el desempleo, las elevadas tasas de subempleo. Este cúmulo de factores, creo yo que va a ser necesario abordarla desde una perspectiva objetiva y también mencionar que las migraciones no son nuevas en el mundo. Creo que esto es muy importante que lo contextualicemos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hoy estamos victimizando y penalizando a los migrantes. Este gran elemento, pues, a través de este tipo de políticas de tercer país seguro, están obviando todo un marco definido por las Naciones Unidas para abordar la migración desde el origen, el tránsito y el destino. Y por tanto, las políticas migratorias en la región centroamericana tienen que partir de estos marcos definidos por las Naciones Unidas. Por ejemplo, nosotros en nuestro manifiesto hablamos del Tratado de Marrakech, donde define claramente cuáles son la hoja de ruta para definir las políticas migratorias. Por tanto, creo yo que vamos a tener un espacio de tiempo suficiente para ir abordando cada uno de estos componentes. Por supuesto. Tienen la palabra los tres. Quisiera nada más recordar que las causas de la migración son complejas, ¿verdad? Es un fenómeno multicausal, como lo ha señalado el padre y el doctor Cabrera. Un informe del BID recientemente publicado señala, por ejemplo, que la gente se va por factores económicos, en un 68%, por la violencia un 48% y por el tema de la reunificación familiar otro 45%. ¿Qué significa esto realmente, verdad? Que sobre la base de las causas expulsoras de población de Centroamérica están los factores económicos. Pero esto se une a factores sociales, como el tema de la reunificación familiar, que es un tema fundamental también, y el tema de la violencia. Yo entrevistaba a una pequeña familia en la primera caravana de hace ya más de un año. Y esa pequeña familia me decía que se iba porque el padre de familia había perdido su trabajo hacía 6 meses. Con el trabajo perdió su casa. Se tuvo que mover a una zona de mucho riesgo con su familia. Las pandillas le comenzaron a extorsionar, exigiéndole $200 mensuales para que pudiera pasar hacia su casa. Y en esas condiciones dijo, bueno, aquí es imposible vivir. Yo no puedo educar a mi pequeño hijo de 6 años en estas condiciones, yo me voy. ¿Y cuánto lleva de dinero para el viaje? $300. $300, ¿cómo va a hacer? Pues ya veremos cómo hacemos, pero yo no me quedo acá. Y el día de ayer un periodista otra vez le preguntaba a un migrante que estaba en El Salvador del mundo, ¿y cuánto lleva para el viaje? Nada, me voy así, pero tengo ya 1 año de estar sin trabajo y yo me voy, ¿verdad? Porque aquí tampoco. Prefiero morir en el camino e intentando hacer algo
que morirme acá, ¿verdad? Entonces la situación es de un drama humano muy grande, muy intenso, muy profundo, ¿no? Sobre la base de este fenómeno de la migración hay un drama familiar, un drama humano, un drama comunitario muy profundo. Muchos de estos migrantes han sido desplazados por la violencia y ese ya es un fenómeno explosivo en este país, ¿no? El 93% de los migrantes que deciden irse irregularmente han sido primero desplazados por las pandillas en su comunidad. Estas últimas dos caravanas han sido, a criterio de ustedes, acciones desafiantes contra esa política fuerte de traerse la frontera norteamericana a países del Triángulo del Norte. Fíjese que a eso estaba pensando yo, porque qué tan conveniente es que esto sea público, que esto esté en los medios, en las redes sociales, si ya sabemos que las autoridades están como atentas, sí, claro, a detener todas estas cuestiones. Por eso ocupé el término desafiante, es decir, yo desafío a la autoridad porque me han traído acá a policía, creo que hay una policía de fronteras en los países para poder de alguna manera detener este movimiento. Lo han anunciado. Entonces, yo digo eso, que esta gente se va, pero como anunciando a que vamos en camino, que nos esperen, y entonces están a vista pública. Y aquí decía el licenciado Juan José, que esto tiene una fuerza política, ¿no? Porque ya nuestros gobernantes, al ver este tipo de gente, tienen que pronunciarse necesariamente. Lo mismo sucede en todas las personas que quieren ayudar y acogerles. O sea, si vienen 1000 personas, si vienen 500 personas, ya hasta se preparan. Yo recuerdo en una del año pasado, como unas parroquias en la zona de La Echadura se estuvieron preparando al paso de esa persona, ¿no? Y en uno de los tweets que puse también decía una persona: padre, dígales que $1 cobran hasta las chinamas, lo puse, que van para Huachapán, y que no vayan caminando. Entonces, ¿qué es lo que buscan estas personas a exponerse públicamente? Es una buena pregunta. Lo que usted señalaba también al respecto de si van en silencio, siempre sufren violencia. Yo diría que es menos, fíjense. Porque como nadie lo sabe, va una persona encargada, a quienes les decimos nosotros coyote, ¿no? Estas personas van de alguna manera cuidándolas, y los pagos que estas personas hacen son jugosos. Estamos hablando de $7,000 o $9,000, ¿no? Y con oportunidades de una segunda o tercera ocasión. Mientras que ahora estas personas que se van sin nada, lo dijo esta que me voy sin nada, pero otra dijo llevo $4 o $8, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan estas personas al exponerse públicamente? Debemos de preguntárnoslo también, ¿no? Van en un camino donde los riesgos son numerosos y de peligro de muerte muchas veces. Doctor Cabrera. Sí, yo quisiera como caracterizar las estadísticas, pues, de la migración neta, la tasa de migración neta. En el caso de El Salvador, diariamente emigran 132 personas según las estadísticas de la Organización Internacional de las Migraciones, pero a nivel centroamericano son 451 personas que diariamente están emigrando hacia los Estados Unidos de América. Y de esto, el 52% son mujeres. Quisiera citar un estudio de Angélica Gómez Padilla del Colegio de Estudios Latinoamericanos, donde aborda la situación de las mujeres migrantes centroamericanas y qué experiencia tienen durante el camino hacia México y los Estados Unidos. Se estima que primero el perfil de estas mujeres son población joven, en edad de trabajar, entre 15 hasta los 35 años.
y sobre todo estas mujeres y los niños no acompañados sufren grandes vejaciones, violaciones, y se les estigmatiza no solo por ser migrantes irregulares, sino por el hecho de ser también mujeres, ¿verdad? Este dato creo yo que es muy importante que lo sepamos. Dentro de la migración irregular no solo hay factores como falta de empleo, violencia en términos de pandillas, sino que también hay violencia intrafamiliar que sufren las mujeres, las niñas, y que son motivo de que migren de forma irregular. En El Salvador, las estadísticas... Doctor, me permite ahí que lo interrumpa. Y en esa estadística, ¿quiénes migran más, hombres o mujeres? El 52% son mujeres. Y el 48% son hombres. Yo pensé que era lo contrario, fíjese, porque normalmente el tema en nuestra sociedad, ¿no?, que el hombre es el que se ocupa en mantener la familia, pues como que el hombre tiende más a salir, pero en los caso primeros, curioso, ¿no? Exacto, en los primeros estadios de la migración en la década de los 80 y los 90, era el hombre el que más estaba migrando hacia los Estados Unidos y otros países de OCDE. Pero quisiera volver al tema de las mujeres, porque en El Salvador las niñas entre 12 y los 18 años son las más afectadas por la violencia sexual. En Guatemala, del total de las mujeres que acuden a las instancias de justicia, el 68% lo hace por violencia intrafamiliar, y de estas el 16% acuden por lesiones graves y el 9% por violación sexual. Entonces hay que ir desbrozando este fenómeno de la migración irregular, e ir separando las características de los migrantes masculinos, de las mujeres, de los niños y de las niñas que no son acompañados, ¿verdad? Hay estadísticas donde se menciona por parte de una presentadora de CNN Noticias, dice que aproximadamente el 90% de las mujeres involucradas en la industria del sexo en la zona fronteriza del sur de México son de origen centroamericano. Este drama, creo yo, que hay que develarlo, no quedarnos simplemente con estadísticas frías, sino que hay que darle este cariz humano. Y nos vuelve de nuevo al tema que la región centroamericana no está tomando en cuenta los marcos legales de Naciones Unidas para definir estas políticas migratorias. ¿Cómo es posible que estemos firmando políticas migratorias de tercer país seguro si hasta el Papa Francisco menciona en un documento que se emitió, en donde menciona que el concepto de país seguro en país subdesarrollado es muy difícil de que exista? Entonces, por tanto, de nuevo, la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica está tratando de ir, develando este tipo de migración. Y yo quisiera agregar a lo que ha planteado el doctor Cabrera, que los datos de deportados reportados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos está señalando también que en el 56% de los casos que han capturado la frontera sur de Estados Unidos son grupos familiares. Es decir, ya no solamente van mujeres solas, hombres solos o niños no acompañados, sino que ahora mayoritariamente son grupos familiares, en el 56% de los casos. ¿Qué significa eso? Significa que las causas que están generando la migración ya no solamente afectan a un individuo en particular de los grupos familiares, sino que es a toda la familia. Y eso ocurre cuando la violencia y la inseguridad se convierten en el factor disparador de la migración. Es decir, hay factores estructurales como el desempleo, la falta de oportunidades, la desigualdad, que van a estar ahí siempre, ¿verdad?
o por lo menos en el largo plazo, ¿no? Y van a estar actuando sobre la migración, pero la violencia se ha transformado en el disparador, es decir, yo tengo que irme ya, porque si no me matan o me queman mi negocio, y yo tengo que irme también con mi grupo familiar, porque tengo que proteger a mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, esa dinámica migratoria hay que entenderla también para poder enfrentar los desafíos nuevos de esta migración. Vamos a continuar con esta dinámica de diálogo cuando regresemos después de la pausa. El endurecimiento de estas políticas migratorias en los Estados Unidos reflejadas y teniendo eco en países como el nuestro, y ahora con estas nuevas caravanas migratorias, ¿qué lectura nos dan? Yo creo que es importante colocar este elemento para poder comprender si es que verdaderamente funciona el endurecimiento de estas políticas o no van a funcionar, porque creo que esas imágenes que hemos visto desde el día de ayer, creo que están reflejando la verdadera realidad de quien quiere migrar pese a todos los problemas, ¿verdad? Pese a todas las leyes, ¿verdad? Porque al final es ahí donde está el problema, ¿no? Las causales que pueden ser de origen económico, de seguridad y otros aspectos. ¿Cómo queda también la política de países seguros? Me gustaría que también colocáramos sobre esa base la discusión. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Gracias a todos los que están ya activos a través de las redes sociales. Qué bueno, nos interesan que ustedes participen. Pues acá esta es una plataforma de opinión periodística donde nos concentramos en plantear temáticas pero muy reales, bastante objetivas, ¿verdad? A efecto de recoger los diferentes insumos que le permitan a usted tener una variedad de elementos y de esa manera construir su propia lectura de cómo y qué es lo que puede estar pasando alrededor de los temas que abordamos. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo, y por esa razón acá alejamos el chambre, pero nos concentramos en hechos reales como el que estamos tratando. Bienvenidos a aquellos que están ya en la red, gracias por estar participando. Nos vamos a la pausa y regresamos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Bueno, vámonos entonces a, desde luego, conocer en algunas arterias de la ciudad capital. Vámonos al Boulevard Constitución, gracias a Sistema Fede Créditos, que nos pone al tanto cómo está la acción vehicular en este sector del Boulevard Constitución, bajando el monumento a la Constitución y por supuesto conectando con la avenida Sisimiles. Ahí vemos bastante, digamos, paso aligerado que pueden tener los vehículos, lo cual significa pues que tenemos fluidez a esta hora de la mañana, es decir, 7:04. Regresemos a nuestro menú de cámaras para que usted también tenga la oportunidad de ver otras. Vámonos entonces hasta el sector de El Pedregal. Vamos a ver el Pedregal, aquellos que vienen del sector de la Chiltupán, bajando hacia el sector de los centros comerciales, hacia lo que sería el Boulevard Naciones Unidas, el redondel de Naciones Unidas. Allí tiene usted de primera mano cómo está la carga vehicular a esta hora. Si usted viene desde el sector de Santa Tecla bajando por la calle Chiltupán. Así es que así está el tráfico, no así la conexión que viene desde el sector de la Jerusalén hacia esta importante arteria que conecta a este sector populoso de Ciudad Merliot. Vámonos entonces ahora a una más para tener de primera mano qué es lo que podemos tener a esta hora del día. Aquí tiene usted también este sector de Los Chorros. Vámonos a la carretera de Los Chorros. ¿Qué nos puede dar a esta hora de la mañana? Ahí está esta imagen subiendo Los Chorros. Ahí usted puede apreciar que la carga vehicular, ¿verdad?, viniendo hacia San Salvador es bastante fuerte, ¿verdad? Está circulante, pero es lenta, pero no así cuando usted va, como decimos, hacia el sector de Los Chorros yendo desde Santa Tecla o la Monseñor Romero. Así está, 7:05. Gracias a usted y gracias a Sistema Fede Créditos con el tráfico a esta hora de la mañana. Vamos a la pausa.
Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:08. Continuamos en este análisis sobre la situación de migración, estudiando el fenómeno desde varios ángulos con nuestros invitados, el sociólogo Juan José García, el doctor Oscar Cabrera, economista, y también el padre Edwin Baños, un comunicador, y también dándonos el aporte desde la mirada humana y moralista que puede tener ese tema. A ver, hoy en medio de esta situación tengo acá un tuit colocado precisamente por las embajadas del Triángulo Norte. La embajada de Guatemala, por ejemplo, dice: las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos han reforzado sus controles fronterizos. Usted será detenido, fíjense, usted será detenido y retornado desde Guatemala, México o Estados Unidos. Su intento de migrar fracasará. Este es un tuit que coloca la embajada de Guatemala. Las autoridades de Guatemala han reforzado su control. Ahí está, ¿verdad? Su intento de migrar fracasará, ¿verdad? Usted será detenido y retornado. A ver. Bueno, ya Guatemala no ¿sí? tienen por qué poner tienen la palabra aviso. los tres, ¿sí? El CA4, que es un acuerdo migratorio muy importante, no puede ser pasado por alto, ¿no? Caso de México, pues ya lo sabemos, y el caso de Estados Unidos también, ¿no? Ya lo sabemos como tú. Pero el caso de Guatemala es sorprendente, ¿no? Que lo esté planteando de esta manera, a no ser que haya roto el acuerdo migratorio del CA4, ¿verdad? Si un salvadoreño o un hondureño lleva sus documentos de identidad y sus papeles en regla, pues no hay por qué detenerlo, ¿verdad? Hasta la frontera con Tecumumán. Pero bueno, vamos a ver cómo transcurre este tipo de migración. Sí, yo pensaba en esa visión que me pone Ernesto a mí, moralista, ¿no? ¿Es pecado migrar, sí o no? O la otra pregunta sería, ¿estamos de acuerdo en que migren? Es esa parte que me corresponde a mí. Pues no es pecado migrar, no tiene la gente por qué sentir una culpabilidad. Estoy de acuerdo en que migren con una visión desde el punto de vista de la Iglesia. Para que sea correcto, tiene que ser legal. Si usted quiere migrar de su país, hágalo por las vías que lo establece la ley. Y es importante lo que acaba de decir el licenciado Juan José, en el sentido de que usted llega a Guatemala, pues no necesita una visa. Sin embargo, llega a México, sí, usted necesita una visa. Entonces, si usted quiere pasar a la fuerza, ya eso sí, obviamente, pues raya con la legalidad, por tanto se convertiría en un delito y con todo derecho ellos pudieran repatriarlo. Hermanos salvadoreños, hagamos lo correcto. Y ahora, en este tiempo que hemos estado de pausa, preguntaba qué país de Centroamérica es el que más migración tiene, y me responden que es El Salvador, siendo el país más pequeño, ciertamente con más población. Y a mí me da eso una visión positiva. El salvadoreño es trabajador. Esa es la fama que hemos tenido desde décadas, ¿no? De hecho, los programas que se están planteando para detener la migración son el de procrear emprendedores dentro de esa área. Ya le voy a presentar uno más adelante que creo que es bueno y oportuno ponerlo como un ejemplo de lo que usted está mencionando, padre. Sí, efectivamente, la gente se va porque quiere superarse, y eso a mí me parece una cosa buena. De hecho, en otros países, salvadoreños que salen de aquí han tenido una vida muy exitosa, y luego personas que han aprovechado muy bien
su salida del país porque también logran invertir aquí. Yo tengo una pregunta que es desde el punto de vista económico. Ciertamente, hablemos de nuestro país, a nuestros gobernantes les conviene que la gente emigre. Difícil de responder, porque yo diría que sí. La gran empresa, si la gente se va a ganar más dólares. ¿Qué es lo que hará? Retornar dólares y la gente consume aquí. Entonces, por eso es que las remesas... Sí, claro, el modelo económico como que de alguna manera le ha sacado el mejor de los provechos. Sí, está un poco, ¿verdad?, diseñado. Y nos hemos acomodado precisamente porque esto es un negocio fuerte, crear una política como siempre lo hemos visto, ¿verdad? Claro. También de una economía de alto consumo es el mejor negocio del mundo. Al final, porque nosotros vemos los centros comerciales y los restaurantes llenos, man. Bueno, porque genera dinámica, pero no es, digamos, correcto de alguna manera. Ahí hay otros elementos que yo creo que económicamente aquí está un especialista que nos puede decir cómo. Sí. Vean, quiero ponerles este ejemplo porque creo que el padre Edwin Baños puso, digamos, este elemento importante, ¿no? O sea, la idea es crear las oportunidades de empleo para muchos y evitar que estos migren. En la cuenta de Twitter de Cancillería de nuestro país citan el ejemplo de un salvadoreño, de nombre William Díaz, que ahora se dedica a la distribución de leche en el municipio de Guazapa. Él dice: soy un emprendedor retornado. Fui favorecido con este gran proyecto de Cancillería y la OIN, y otro organismo para crear un negocio con capital semilla. Vamos a ver un poco y poner en perspectiva lo que sería este tema. Vamos a ver si parece que hemos tenido ahí un pequeño inconveniente, pero ahí está. ¿Hoy sí? Ok, bueno, vamos a ver. Ya lo vamos a, porque sí me gustaría ponerlo de ejemplo. Ok. Primero, creo yo que desde la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica consideramos que ya existen compromisos que los países del Triángulo Norte tienen que abordar. Un ejemplo es el CA4 que mencionaba Juan José, pero también no solo el Triángulo Norte y los Estados Unidos, ya hay convenciones sobre el estatuto de los refugiados. Es decir, si alguien migra de manera regular, saca su visa para México, saca su visa para Estados Unidos, sus motivaciones pueden ser por reunificación familiar, por educación, por empleo. Pero aquellas personas que van por migración irregular, obviamente se pueden acoger a ser refugiados en cualquier país del mundo. Ya existen convenciones que incluso los Estados Unidos de América y América Latina ha firmado. Quiero citar la del año 51, la del 67, la Declaración de Cartagena del 84, la del Plan de Acción del 2014. ¿Qué significa? Que estamos pasando por alto una serie de convenciones que estos países ya han firmado. Entonces, esta es una franca violación a este tipo de acuerdos. De ahí que la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica vuelve a citarlos, vuelve a desempolvarlos y decirle las políticas migratorias para reducirlas de manera sostenible. La migración irregular tiene que basarse en este tipo de convenciones que a nivel mundial han sido firmadas. Respecto a la pregunta que hacía el padre Edwin Baños, hay dos caras de la misma moneda sobre los impactos que genera, los impactos económicos que genera la migración. Por un lado, hay una fuga de cerebros, porque de hecho hay que advertir que El Salvador tiene
las tasas de migración cualificada más elevadas de la región centroamericana. El 38.8% de las personas que emigran de El Salvador en el 2010 tenían pregrado, ya sea licenciatura, ingeniería, maestrías y doctorado. El 25% de la tasa de migración había completado la educación secundaria. Esto genera impactos negativos en el crecimiento económico salvadoreño, porque son salvadoreños que se han formado, que hemos invertido, que hemos hecho gasto en educación, y esto obviamente genera impactos en el crecimiento y en la productividad laboral de los trabajadores que se quedan. Hace unos años estimamos que los costos de esta migración cualificada de El Salvador alcanzaban ya 11 puntos del Producto Interno Bruto. Y el porcentaje de las remesas respecto al Producto Interno Bruto anda alrededor del 18%, más o menos. Significa que ya ese saldo a favor se está reduciendo. Ese es el efecto negativo. Ahora, hay otro efecto positivo que tú tratabas de abordarlo en la experiencia de este joven ganadero, y es países como Arabia, Qatar, han tenido relativo éxito en captar estos nacionales que tienen un nivel de educación elevado, traerlo a sus países y que impacten positivamente en el crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, la finalización del TPS también puede tener impactos positivos en el crecimiento económico salvadoreño y regional. Eso va a depender del tipo de políticas públicas de acogida. Abordamos que este tipo de políticas públicas de acogida significa que en términos de finanzas públicas debemos de destinar un porcentaje elevado para apoyar con capital semilla, para apoyar también su localización a nivel de los municipios. Ir reduciendo la violencia pues a nivel de los municipios también. Pero también hay casos donde salvadoreños cerca de mí que me han venido a El Salvador a querer acometer inversiones en sus municipios, y al final han tenido que migrar hacia las zonas urbanas por los altos niveles de violencia que existen en estos municipios. Entonces, por lo tanto, las políticas de acogida de salvadoreños o de centroamericanos tiene que ser muy bien hilado a nivel de política regional, a nivel de política municipal, y eso significa que tanto el Ejecutivo como los gobiernos municipales y todo tipo de la sociedad civil debe de trabajar al unísono. Las políticas de seguridad no solo tienen que ser acometidas por el Ejecutivo, las políticas de seguridad tienen que ser en consenso. Esto como para ir dando algunos brochazos de las diferentes variantes. Pero ¿cómo dice él que hay pérdidas de cerebro con gente que se forma y luego tiene que irse? Pero la experiencia es que yo he hablado con muchos universitarios y dicen, padre, no encontramos trabajo. O sea, ha sido una cuestión de 4 días que me ha dicho una persona que pasó 6 meses buscando trabajo después de haber salido de la universidad y no encontró. Y luego su hermana, también universitaria, donde me dice, solo trabajé 3 meses y ya me despidieron, y universitaria, y ahora con su negocio propio. Yo quisiera agregar un dato sobre lo que ha planteado el doctor Cabrera y usted, padre, en el sentido del empleo. Tú dijiste al principio, Ernesto, que el problema no es un problema de empleo, que es un problema de empleo digno, ante todo. Y un dato de esta encuesta del BID lo reafirma claramente. El 51% de los que emprendieron el viaje de Centroamérica hacia Estados Unidos y se han establecido irregularmente en Estados Unidos, estaban trabajando antes de irse.
el 51%. En el caso de El Salvador es del 60%. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es lo que me dijo un muchacho en Apastepeque, que estaba estudiando bachiller en turismo. Sí, yo voy a salir de bachiller en turismo. ¿Y dónde me voy a emplear? Supuestamente habían creado ese tipo de bachillerato para emplearse en una zona turística de la laguna de Apastepeque. Pero la laguna de Apastepeque está tomada por la pandilla 18. Entonces, ¿qué voy a hacer después de que salga de bachiller? Yo no puedo irme a emplear entonces a la laguna, porque ni restaurantes hay, sino que no me queda más que irme. Ok, ese es un ejemplo que me parece que sería bueno que lo ampliáramos. Y que es el reflejo de la gran deuda de los gobiernos anteriores de no haber procreado las condiciones generarias. Porque no quiero dejar un poco el sabor de que este es un problema de hoy. Este es un problema de herencia, ¿no? Bien. Y el estilo de telenovela, de herencia maldita que nos han dejado las malas políticas anteriores. Estamos hablando de esto de hace 20 años. De hace 20 años. Les voy a poner, tengo ese ejemplo del programa de asistencia que se le da a muchos retornados, ¿verdad? Para crearles esa condición. Allá la valoración de ustedes si es digna o no es digna para poder de alguna manera resaltar este tipo de asistencia. Voy a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente a nuestros buenos amigos que se están reportando con la señal que tenemos en internet. Gracias a Blanca Pacas, que está en Chicago, y muchos que nos están reportando. Entiendo que desde el día de ayer a nivel nacional hay un problema de internet, muchos lo hemos percibido, así es que vamos a tener que conformarnos también con ese pésimo y a veces engaño del internet que nos dan acá en este país, que estamos en línea de 5G y nada que ver, ¿verdad? Bueno, ahí está un buen reto para la autoridad y la investigación de esto del servicio que nos dan y nos ven. Vamos a ver, tengo listo el material del que comentaba, que es un ejemplo de cómo el gobierno, a través de esta alianza con organismos internacionales, busca generar las condiciones para que quienes sean retornados o quienes piensen migrar puedan tener derecho a asistir a un programa de asistencia económica, valga la redundancia, y crear su propio negocio. Este es el caso de William Díaz, que ahora se dedica a la distribución de leche, según nos da la información Cancillería, en el municipio de Guazapa. Veamos a continuación, es corto, veamos. De los afortunados, de los premiados que fuimos favorecidos con ese gran proyecto de OIM y Cancillería, que constaba en un capital semilla para proyectarnos un poquito más con lo que queremos comenzar o con lo que ya tenemos. Yo ya tenía la idea, pues desde que yo estaba por allá lejos, tenía la idea de venir a lidiar con el ganado. O sea, ha sido siempre desde niño, me han gustado mucho los animales, pero nunca tuve la oportunidad donde yo vivía de mantener ni siquiera una cabra porque no había espacio. Entonces con el tiempo se fueron dando las cosas y decidimos pues montar ahí unas vaquitas de ordeño, y en eso es que estamos por el momento. En un futuro, o sea, mi idea es llegar a generar bastante leche para después fabricar algún producto lácteo, pero se necesita bastante cantidad de leche para eso. Por el momento siento que estoy en el cascarón, pero voy avanzando. Entonces, y de eso se trata, de vacas de ordeño para por el momento distribuir leche, distribuir y venderla por aquí cerca, en la misma zona, que nos ayude aquí a los guasapenses también a consumirlo de nosotros. Bueno, es interesante este testimonio. ¿Qué piensan? Quizás agregar algo. Desde hace varios años, el Banco de Fomento Agropecuario
y el banco hipotecario han estado otorgando créditos a los retornados. No es simplemente, digamos, un común denominador de ahora. Creo que aparte de este caso exitoso, que yo lo celebro, pero también hay otros elementos que hay que incorporar a esta política de retornado. Juan José nos va a dar datos importantes sobre cuánto se requiere para crecer solo con los deportados, ¿verdad, Juan José? Sí. El año pasado se deportaron hacia el área centroamericana un poco más de 200,000 individuos. Eso requiere, para reinsertarlos económicamente y laboralmente, se necesita un crecimiento adicional del PIB del 0.25 o del 1% según el caso. Bueno, no estamos creciendo nada, ¿verdad? Estamos retrocediendo, y este caso exitoso que, como dice el doctor Cabrera, pues lo celebramos todos, obviamente, ¿verdad? No puede ser generalizado. O sea, nosotros quisiéramos que estos 200,000 fueran pequeños ganaderos, ¿verdad? Pero este es un caso aislado, porque el gobierno ha intentado únicamente con experiencias piloto. Son 4,000 créditos que han dado como capital semilla, nada más. Esa es una gotita de agua en un mar de necesidades y de límites, en realidad, ¿verdad? Se necesita entonces una política más agresiva de retornado. ¿Puedo aportar estos elementos de la política? Nosotros planteamos 6 elementos para esta política, pues, de retornados. Uno es proponer una red pública de apoyo y asesoría a los retornados para establecerse hasta en su municipio. Segundo, es necesario fortalecer el control territorial y la prevención del delito. Tercero, fortalecer una política fiscal que expanda los gastos de consumo e inversión. Una política fiscal que va para la austeridad fiscal en una economía dolarizada es un suicidio. Tercero, desarrollar una inversión pública sostenible en las zonas de retorno. Y aquí estamos hablando de escuelas, estamos hablando de carreteras, seguridad, servicios de agua, sin algas por supuesto, saneamiento y alumbrado. Y continuar proveyendo este capital semilla, porque esta es una muy buena iniciativa y funciona. ¿Por qué funciona? Porque los retornados tienen un nivel de escolaridad por encima de los nacionales. Son bilingües, tienen otro tipo de capacidades que han adquirido en el sector servicios, en el sector agrícola o en el sector de la construcción. Y por último, creo que hay que bajarle a la polarización política. Este país ya no puede seguir con estos niveles elevados de polarización política y de culpar a quien sea. No, necesitamos un acuerdo nacional por un empleo digno y un crecimiento inclusivo. La economía salvadoreña desde el segundo semestre del 2019 ha venido desacelerándose, explicado por la reducción de la demanda de nuestras exportaciones por los Estados Unidos y la región centroamericana, pero también por una reducción de los gastos de consumo en los hogares. Las remesas que se recibieron el año pasado crecieron apenas 4.8%, mientras que en el 2018 fueron más de 8%. Esta es una variable que incide sobre el ingreso disponible de los hogares, y también la demanda de los gastos de consumo público se han desacelerado. Estas variables lo que nos están diciendo es que, de nuevo, si continúa en ausencia de políticas económicas y públicas, lo más probable es que el crecimiento del 2020 va a andar de nuevo cercano al 2%. Y nosotros tenemos estadísticas. Si nosotros quisiéramos converger con los países de ingreso elevado, según la clasificación del Banco Mundial, nos vamos a tardar 207 años para poder converger. Lo que nos está manifestando es que debemos de llegar a estos consensos a nivel de toda la sociedad. Un dato nada más para agregar a lo que ha dicho el doctor Cabrera, y es que, según un estudio, para comenzar a bajar las tasas de migración de los países de Centroamérica, estos países deben de pasar
de $380 per cápita del PIB a $8,000 anuales per cápita sobre el PIB. Y para lograr eso, estas economías deben de crecer al menos un 4% por 18 años. O sea, padre, vamos a tener migrantes con nosotros en los próximos años. Como dijo Jesucristo, nuestro Señor, también entre nosotros siempre tendremos pobres. Así es. ¿Ah? Los pobres siempre estarán con ustedes. Los pobres siempre estarán con ustedes. Bueno, felicitar a Mario o William Díaz, ¿no? William, sí. También está un joven en Chalatenango que comenzó a producir leche de cabra en 3 sabores, que lo citó el ministro de Agricultura y Ganadería y también lo nombró presidente de la asociación de, yo voy a decir de cabras, pero es de la leche de cabra, ¿no? Sí. Y el queso, etcétera. Entonces, pero lo que surge ahí es, vaya, este joven con una buena iniciativa, con un gran entusiasmo, pero si él quiere emplear a alguien, ¿con cuánto lo emplearía? A mí me gustan unas palabras que dijo William. A mí toda la vida me han gustado los animales. Interesante, pero no a todos nos gustan los animales, ¿no? Sí, claro. Entonces es importante ver también la arista, algo amplio donde la gente pueda desarrollarse cada uno en lo que le gusta, o sea, facilitar esa oportunidad. Voy a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias a usted por estar participando, Castro Ramos. Saludos por la transmisión. Gracias, Luis Regalados. También Oscar Antonio Serrano. René Reyes, el FIS de él estuvo entregando capital semilla no reembolsable a emprendedores en muchos municipios, nos dice, ¿verdad? Así es que es interesante. Yo creo que lo importante alrededor de cualquier política migratoria es el involucramiento de todos los actores que están próximos al problema. Y uno de ellos es el tema de los gobiernos municipales. Así es. ¿Verdad? Correcto. Los gobiernos municipales no solo tienen como función estar empedrando calles, yo creo que también tienen que entrar a visualizar, como en algún momento lo hemos escuchado de algunos expertos, otro tipo de política de crecimiento y desarrollo local. Por eso existió la famosa frase, recuerda, desarrollo local. Desarrollo local no significa meter aguas negras en una, necesita darle trabajar en muchas áreas. Por ejemplo, lo que decía de este joven, ¿no? De turismo en La Laguna, uno se pregunta, ¿quién es el alcalde que le corresponde ahí, ¿no? Son el desarrollo de los gobiernos locales, ¿no? Y el tema de la inseguridad que ha golpeado y ha permeado fuertemente también la estabilidad familiar en el país. Dios quiera que vaya esa lógica en la que se está planteando la seguridad con el nuevo gobierno, las cosas logren mejorar en un 100%. Sé que es un problema lleno de muchas complejidades, ¿no? El tema de la inseguridad, la violencia, pero no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni cuerpo que creo que ni país que lo resista, ¿verdad? Sí. Creo que más temprano que tarde podemos salir de esto en la medida que cambiemos nuestras actitudes. Voy a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias por estar participando. Háganlo, @Neto López Radio, @Diálogo 21, son las 2 cuentas en Twitter, para que ustedes no formulen sus comentarios. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias a usted por estar participando. Hay Francisco Arcadio Calles, Mengíbar, muchísimas gracias. Hay muchas experiencias de personas que nos quedamos siendo profesionales en nuestro país, trabajando en otros rubros a nuestro estudio, dicen. Se habla de que necesitamos más de esto, más de lo otro, pero ninguno, dice Fernando Castillo, gracias por escribirnos, pero ninguno de tus panelistas habla de reducir o controlar el crecimiento de la población, dice. ¿Por qué? Una buena pregunta. Vamos a ver este ángulo social, este ángulo religioso, ¿no? Sí. Y este ángulo económico. Sí, este es un tema importante, ¿no? Sí, claro. Si me lo permiten, arranco yo, porque me parece que siempre, con ustedes, sí, saben que
En este punto siempre se habla de una paternidad y una maternidad responsables. Las cosas están naturalmente establecidas así por Dios, como los padres tienen que ser muy responsables con sus hijos. Si nosotros hablamos, tengo 36 años y me encanta hablar de esto porque cuando pregunto en mi camada, las familias antes andaban de 8, 10, 12, 16 hijos. Es una cosa impresionante. Pero ya le bajamos unos 15, 20 años, ahora las familias no pasan de 3 o 4 máximo. El tema, por ejemplo en China, cuántos millones de chinos, ¿no? Pero ellos ya comenzaron a experimentar también la baja en su población y ahora hasta le están pagando a las mujeres para que tengan hijos y eso no ha subido. Entonces Europa están quedando pueblos deshabitados. Esas políticas también vinieron a nuestro país y ahora las familias así están. Sí, es más, uno le pregunta a los novios que están pensando casarse y quieren tener hijos y de repente responden que no, que todavía no están pensando eso y uno dice, ¿para qué se van a casar? Sepamos que todo hijo es siempre una bendición de Dios. El tema está que el padre y la madre sean muy responsables en educar a su hijo y sacarlo adelante. De esto ya no depende si son 2, si son 4, si son 6 hijos. Pero en nuestro país, que ciertamente el territorio es pequeño, somos el país más poblado, yo no sé si de América, ¿no? No hablamos solo de Centroamérica, sino de América. Y es necesario que también en las familias se valore esto. Sin embargo, de mi parte, nunca van a escuchar que digan no tengan hijos, porque el matrimonio, la familia, es para procrear y educar hijos. Sí, el llamado a ser muy responsables. Santiago Ismael Villalta nos escribe. No me han dicho una mala palabra. No. Trato la manera de invitar y exhortarle siempre a nuestro público, ¿verdad? Que participe, que cuestione, ¿verdad? Que cuestione, así es, que critique, pero que no insulte, que no difame, porque eso no es correcto. Las redes sociales en este tipo de programas y en cualquiera deben ser utilizadas para poder emplazar, ¿verdad? Emplazarlo. Yo no estoy de acuerdo con usted, pero no tengo por qué venir a denigrarlo, ¿no? O a insultarlo. Y en ese sentido, yo sí siempre les he dicho a nuestros televidentes que ocupen bien las redes sociales, porque de lo contrario, no voy a permitir que venga a invitarlos a mi casa y que los insulten. Pues yo creo que eso no se puede dar. Por esa razón, siempre hago hincapié. Una de las principales misiones que tenemos como medio de comunicación es ofertarle al televidente los diferentes ángulos que tiene un tema, de la cual es importante conocer que a lo mejor yo no esté de acuerdo con el pensamiento de este, a lo mejor el otro coincide. Pero eso, desde luego, tiene que pasar por el tema de la madurez de quien lo ve, pero no han habido, se lo garantizo. En este país no hay oportunidades, y este es lo doloroso, para que cuando me toca darle lectura a este tipo de comentarios. Santiago Ismael Villalta nos escribe, dice Ernesto, no hay oportunidades para trabajar, yo soy un profesional, ya tengo más de 5 años de serlo y no me dan la oportunidad de demostrar mi capacidad. Este es el dolor y esto es lo que pesa, a mí me causa. Y que conste, no estoy diciendo que este es un problema actual, ojo, para quienes en algún momento pueden creer que esto es por lo que está pasando. Sí, está pasando, pero este es producto de una herencia de décadas en este país, ¿eh? ¿O me equivoco? No, este es un fenómeno estructural, ¿verdad? Es decir, la carencia de oportunidades laborales y económicas para la inmensa mayoría de la población, y este es un factor clave que explica la migración de talentos fundamentalmente. El caso del televidente que escribe es un caso que está a la puerta de migrar, ¿verdad? Porque
esa escasez de oportunidades es realmente el gran problema. O el otro televidente que dijo que no puede emplearse para lo que se educó. Si él se educó de administración de empresa, por ejemplo, y está trabajando, qué sé yo, de dependiente, ¿no? Esas son, dijéramos, las distorsiones laborales y educativas que este país enfrenta. Pero quisiera volver al tamaño de la población, en realidad, ¿no? Es decir, el padre ha dicho ahora las familias son más pequeñas, y en realidad la tasa neta de natalidad ha bajado del 3.5% hace 20 años al 1.3% actualmente. Y si a eso le agregamos que el 30% de la población está viviendo en Estados Unidos, es decir, la población, vamos a tener quizás con un censo nuevo un crecimiento negativo de la población, ¿no? Con esta tasa de migración neta que el doctor Cabrera está planteando. Esto lleva precisamente a plantearse cuál es el estilo o la modalidad de migración del salvadoreño frente a nuestros hermanos del Triángulo Norte. En primer lugar, El Salvador tiene una migración masiva hacia Estados Unidos. El 30% vive allá. En cambio, para Honduras, la población migrante o residente en Estados Unidos es del 10%. Y en el caso de Guatemala, únicamente el 8%. O sea, responde a la pregunta que hiciste al principio, es decir, ¿quiénes migran más? El doctor Cabrera dijo, somos los salvadoreños. Evidentemente somos los salvadoreños. ¿Cómo migramos? Migramos de una manera mixta. El 41% de los migrantes salvadoreños llegó a Estados Unidos en avión. Y el 53% lo hizo por tierra. Si uno compara ese tipo de migración con los hondureños, con la migración de Honduras, se da cuenta de la precariedad con que migran los hondureños y por qué esto de las migraciones a través de las caravanas. El 73% de los hondureños lo hizo por tierra, frente únicamente el 20% por avión. Cuando digo por avión, quiero decir que lograron llegar legalmente a Estados Unidos a través de una visa de turista o a través de unas visas especiales que le dan por eventos específicos o con una visa de trabajo temporal y se quedaron allá. De allá no regresaron al país. Estamos hablando del 41%. Es decir, el fenómeno de la migración que ya tiene 40 años por lo menos, 50 años si uno se remonta a la década de 70, ha modificado los patrones migratorios del Salvador. Pero tú estás de acuerdo en que el tema de la sobrepoblación es un tema aislado dentro de lo que significa ver el tema de la política, de la efectividad que puede tener una política pública para resolver parte de esos problemas? Indudablemente que no. Porque de alguna manera tiene un poco de lógica lo que plantea. Claro. ¿Por qué no examinar el tema de la sobrepoblación? Y aquí hay un componente que lo decía muy bien el padre. Pues obviamente ahí hay un punto, un elemento que tiene que ver con la condición real, moral y espiritual y religiosa de todo esto. Claro, sí. Podemos hablar de esto cuando regresemos a manera de conclusión. Fíjense que, y gracias a T. Seitel Brenes, así es la cuenta, que nos manda una fotografía, no sé si los está viendo acá en el país o en el extranjero, donde está nuestra señal, ella nos ve a través de la web. Dice, y me gusta lo que ella pone, es una salvadoreña, ¿no? Y dentro de su sinopsis, creo que se llama, lo que se le pone de la presentación de su cuenta, dice algo que me llama muchísimo la atención. Dice, no venga aquí a querer enseñarme cómo vivir en este mundo si no estamos bajo las mismas circunstancias. El tema de la desigualdad. Tengo un dato ahí que, por cierto, este día publica uno de nuestros matutinos, y quiero ver el tema de la desigualdad porque es otro factor a la que nos lleva el tema de la sobrepoblación y el tema de aquellas políticas públicas que no han sido certeras para detener el tema del emigrar. Ahí está.
ahí está. Este es un tema, este es un punto de honor que quisiera ponerlo también en perspectiva del análisis que estamos haciendo esta mañana. Gracias por participar. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. A ver, decía de que este día, a propósito, se publica en uno de nuestros matutinos un informe que me parece que es bien importante ponerlo en perspectiva del análisis casi de cierre que vamos a tener, porque ya son pocos los minutos que nos quedan. La desigualdad en el mundo está fuera de control. Es un titular que me deja a mí con los pelos pocos que tengo, ¿no? Sí. De punta, ¿no? Hay un economista francés que fue el que ha develado todo este fenómeno de la desigualdad, de apellido Piketty, donde aborda que la concentración de la riqueza ha ido de más a más. En el caso salvadoreño, Welex y UBS calculó que 166 personas de origen salvadoreño concentran el 86% del Producto Interno Bruto salvadoreño. Esto lo que nos tiene que decir es que algo está fallando en cuanto no solo a la producción, sino que a la distribución de ese ingreso. Los últimos 4 años, el porcentaje del Producto Interno Bruto que ha ido a parar a las empresas ha venido creciendo a tasas del 3.7% en promedio. O sea, ¿de qué incertidumbre estamos hablando cuando las tasas de beneficio son las mayores que estamos teniendo en esta fase del ciclo económico? Y también nos lleva a evaluar un indicador que se utiliza, que es el coeficiente de Gini. Este indicador, paradójicamente, dice que la desigualdad está reduciendo en El Salvador. Pero cuando cogemos el 10º decil, que es en teoría el de mayor ingreso, y tú lo abres, te percatas que el 87% de ese 10º decil son personas que ganan entre $1,000 y $5,000. Esos no son los ricos más ricos de este país, lo que nos está diciendo que hay un subregistro en esas estadísticas de ingreso. Esto creo que es un buen elemento. Otro punto que yo quería abordar era respecto al empleo. Hemos pasado más de 30 años creyendo ciegamente en que el mercado es el que tiene que asignar los recursos productivos y hemos terminado con tasas de subempleo del 32%, hemos terminado con crecimientos históricos del 2%. Desde ya necesitamos planificar nuestro futuro, fortalecer las políticas públicas como lo hacen todos los países del mundo. Y sobre todo, el nuevo sistema de cuentas nacionales nos viene a decir que quien más genera empleo en El Salvador se le llama ocupados, no es la gran empresa, son las micro y las pequeñas empresas. Y las micro y las pequeñas empresas, su duración de vida media es de 1 a 2 años. Hay que acometer políticas para las micro y pequeñas empresas. Y sobre esa visión malthusiana, que uno de los problemas es el crecimiento de la población, yo creo que eso ha quedado delegitimado pues históricamente, porque la productividad laboral ha venido creciendo en el agro y pues y por otro lado, como mencionaban los panelistas, hay una transición demográfica. Ya el número de hijos que tienen las familias ya no son en promedio 4 o 5 hijos, sino que llega hasta 1.2. Y ese bono demográfico va a terminar en el 2032. Vamos a tener una población muy vieja. La tasa de dependencia lo que nos va a decir es que de la población económicamente activa va a ser muy pequeña respecto a la población que tiene de 65 años y más. Ok, mire, ahí está a propósito el reportaje que hablaba el padre sobre... El joven la leche de cabra. Ganadero, no se le puede... Cabrero. Saludos muy cordiales a mi buen amigo Pablito Anliker también, ministro de Agricultura, dándole ese apoyo.
Este es el ejemplo, ahí está, este es un reportaje que hizo uno de nuestros equipos, la Caprina, esa, sí, ahí está la marca con la cual él fundó la empresa. Es Brian Rodríguez, usted lo mencionó, ¿no? Sí. Qué bueno, y ahí está, ¿verdad? Lindo, la naturaleza. El tiempo se nos está agotando, quiero darles 30 segundos a manera de reflexión y un mensaje a la población del tema y la importancia que hemos abordado ahora. Juan José, comienzo contigo. Yo creo que hay un gran vacío, y ya lo han planteado los panelistas a este momento, y es la ausencia de una política migratoria consistente, con objetivos claros y con rutas claras para conseguir esos objetivos. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tenemos claro qué es lo que quiere este gobierno con la migración. ¿Quiere detener los flujos migratorios? ¿Quiere aumentar los flujos migratorios legales? ¿Administrar y gobernar mejor estos flujos migratorios? No se sabe. No hay estrategias para la reinserción general, masiva de los retornados. No hay todavía claro cuál es la hoja de ruta. Bueno, no hay ni siquiera un esquema de relaciones internacionales claro, con objetivos nacionales claros. Yo creo que este es el gran reto de nuestro país. Padre. ¿Cómo vamos a detener el flujo migratorio irregular? Muy bien, gracias. Algunas citas del Antiguo Testamento. Conocéis la suerte del emigrante, porque migrantes fuisteis vosotros en Egipto. Éxodo 23. No vejarás al emigrante. Éxodo 23. No lo oprimiréis, no lo explotaréis, no negarás el derecho del emigrante. Deuteronomio 24. He sacado varias citas en el Nuevo Testamento. Nacido fuera de su tierra y procedente de fuera de su patria. Lucas 2. Habitó entre nosotros. Juan 1. Fuisteis extranjero y me acogiste. Mateo 25. Querido pueblo salvadoreño, nuestro país, pequeño pero bonito, podemos hacer mucho desde aquí, y a ustedes, actuales gobernantes, faciliten todo para que este pueblo salvadoreño tenga esas oportunidades, pueda vivir en familia aquí y feliz. Y luego un llamado también a todos los empresarios. Miren cómo se va concentrando la riqueza. Quiero decirles que cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada. Entonces si está en nuestras manos hacer mucho por quienes lo necesitan, pues no vale la pena. El tiempo se me fue. Yo creo que ya no nos quedó tiempo, por respeto también al siguiente programa. Les agradezco muchísimo. Gracias, doctor Cabrera. Gracias, padre Edwin Baños. Gracias también a Juan José por haberme acompañado. A ustedes, como siempre, bajo esa mirada de aportarle a discusión de temas importantes, serios. Aquí estamos, siempre al frente. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.